Un gran gusto saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trump en una nueva edición de este programa que le traemos 2 veces por semana con detalles de información, no con información solamente, sino con análisis de la información para que usted sepa contextualizarla y no entrar en la inmediatez de lo que es el circuito mediático o el ciclo mediático, como se llama, ¿no? Este programa se puede escuchar a través de mi canal de YouTube y también por Radio.Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand y muchas otras radios aéreas que sé que toman espacio de este programa y les agradecemos. Cuando yo pensé que ya lo había visto todo, pero todo, de repente me encuentro que en el país donde yo pasé la mayor parte de mi vida activa, que es Australia, junto con Nueva Zelanda, más de 30 y pico, casi 40 años de mi vida, resulta que ahora se han transformado en el hazmerreír del mundo, porque son uno de los pocos países que han decidido prestarle atención alguna a una orden de detención contra el primer ministro de Israel por haber tomado medidas de defensa de su país cuando fue atacado por terroristas que tienen como único y declarado objetivo, autoconfeso, su destrucción no solamente del país, sino de todos los habitantes que están adentro, donde quiera que se encuentren. Bueno, la Corte Internacional de Justicia, mal llamada, así, ICC, que fue creada en su momento con la venia de Australia. En ese momento el ministro Alexander Downer, el ministro de Asuntos Exteriores, dijo que era una buena idea. Ahora el mismo Downer está diciendo que Australia tiene que retirarse de la misma porque es una payasada y es simplemente otro buraco antisemita que existe dentro de la Confederación de Naciones, como es Naciones Unidas y demás. Estados Unidos, a través de su presidente actual, Joe Biden, dijo que la orden era ridícula, que ni siquiera le iban a prestar la menor atención. Muchos países hicieron lo mismo, excepto los países que se han convertido en los agujeros del antisemitismo mundial, como es Gran Bretaña, Australia y demás. El gobierno de Australia, liderado por un mediocre hombre que se llama Albanese, dijo que bueno, que tienen que cumplir con las órdenes de la Corte. Eso es una barbaridad total, absoluta. Yo no puedo ni siquiera entrar a analizar semejante idiotez, porque están haciendo una comparación entre los terroristas e Israel, que no tiene más remedio que defenderse. Los israelíes lo único que quieren es que no los molesten más. Israel no está ocupando un centímetro cuadrado de Gaza. Y si fuera por ellos, dejarían que la gran parte de los territorios que los llaman ocupados, que son Judea y Samaria, queden en manos de los jordanos y árabes que están allí. Pero no tienen con quién negociar, porque ellos no quieren negociar con Israel, porque quieren que Israel desaparezca. Por eso cuando le hablan de la solución de los dos estados, están hablando de algo que no existe. Ellos no quieren dos estados, quieren que haya uno solo y que Israel no exista más. Bueno, Australia en este momento acaba de tomar la misma posición que ellos. Y decidieron que que llega Netanyahu a Australia hay que detenerlo. Pero no solamente eso. Había una ex ministra del gobierno israelí, que había venido a visitar Australia hace un año. Ahora le negaron la visa de turista para que entre a Australia. Reitero, no la visa de migración para vivir, no. La visa de turista para entrar a dar una conferencia, porque dice que ella es peligrosa para la paz de Australia. O sea, esta mujer puede entrar libremente por Emiratos Árabes, por Omán, por Bahrein, por cualquier lugar del mundo, pero no en Australia, porque aparentemente si ella habla es peligroso para el país. El antisemitismo es tan rancio, es tan desvergonzado, que ni siquiera merece más comentarios. Yo se los cuento nada más para que vean lo que está pasando alrededor de ustedes. ¿Por qué hacen esto? Hay dos razones. Una razón es electoral. La razón electoral es que Australia tiene 151 distritos electorales para formar gobierno. Entre 30 y 40 de los mismos, el voto musulmán es esencial para poder formar una mayoría. Debido a las implicancias o a las sutilezas que tiene el sistema electoral de Australia, eso hace que si no consiguen el voto musulmán en esos distritos no pueden formar gobierno. Y 30 y 40 es una barbaridad de distritos, porque generalmente un gobierno en Australia se forma por una diferencia entre 4, 5, 6, 7 distritos nada más. O sea que, entonces, esa es una razón. Se están bajando los pantalones, y lo digo esto en forma metafórica, obviamente, y arrodillándose frente al voto musulmán por razones electorales. Pero eso no es la única razón. La segunda razón es porque ellos, la señora Wong, Bob Carr, Albanese, siempre fueron y serán profundamente antisemitas para vergüenza de Australia. Esto es lo que está pasando. El otro día, por ejemplo, hubo un atentado en pleno Bondi, donde
pusieron un montón de afiches, quemaron, rompieron autos y demás, pusieron notas antisemitas, pinturas y demás. No arrestaron a nadie. O sea que el gobierno es cómplice directamente. Pues yo le puedo asegurar una cosa. Si usted va a la vuelta de la casa y usted quema un auto, lo rompe, pinta algo, yo le puedo asegurar que a la media hora le tocan la puerta y se lo llevan detenido. Acá nadie vio nada, nadie se enteró de nada, porque los judíos ya no valen, la vida de los judíos no vale nada. En Australia no hicieron absolutamente nada. La policía es una sinvergüenzura hoy por hoy en Australia, es cómplice de lo que está haciendo el gobierno porque tiene orden el gobierno de no hacer nada. No se los digo yo, les estoy diciendo lo que pasó. No es solamente una opinión de quien les habla. Eso es simplemente una descripción fáctica de lo ocurrido. No se enojen conmigo. No se enojen conmigo. Y más. Mientras esto ocurre, por supuesto, un gobierno que es éticamente impresentable está además llevando un gobierno económicamente impresentable. Hoy en día los hogares australianos están sufriendo el peor declive en sus niveles de vida desde los años 50. Tienen hoy el peor nivel de vida de 1959. 1959 fue la Revolución Cubana y fue el año que yo nací. Mire todo el tiempo que pasó desde ese entonces hasta ahora. Hoy tienen la peor caída en ingresos per cápita por hogares desde ese momento. Y eso incluye y eclipsa las 4 recesiones terribles que tuvo Australia en los años 70 y lo que pasó durante la crisis del COVID-19 y la pandemia, donde tuvo que cerrarse todo. Y además, el costo de vida en Australia tiene una crisis tan importante que hoy es 2 veces más dura que en la década de 1991, donde las tasas de interés estaban al 17-18% anual. Y es mucho, pero mucho peor que cualquier otra recesión que tuvieron desde 1959. Eso revela que los estándares de vida durante esta crisis inflacionaria son peores que en cualquier otro país occidental, cualquier otro país de la OECD. Y está golpeando a los hogares australianos peor que en cualquier otra nación comparable. O sea, que este gobierno lamentable que tiene el gobierno laborista no solamente son unos antisemitas nazis impresentables, como ya saben, sino que además los están haciendo pasar hambre a una gran mayoría de australianos que tienen la peor crisis financiera del punto de vista no de los mercados financieros, sino la peor crisis económica que han sufrido desde que muchos tienen memoria. Pues si lo peor fue en 1959, quien nació en 1959 tiene 65 años, ya saben mi edad. Desde ese entonces que no pasaba una cosa igual. Entonces, todo esto que les estoy contando de la decadencia moral, no es solamente decadencia moral, sino es una decadencia económica también. Y los economistas como Keith Richardson, gente destacada en Australia, dicen que esto no tiene ningún precedente en la historia contemporánea de Australia. Así, siendo las cosas, va a ser complicado que el gobierno pueda ser reelecto, pero tampoco la oposición es muy popular. Así que puede pasar absolutamente cualquier cosa. Es realmente muy triste lo que está ocurriendo, pero mi obligación profesional es contárselo. Hasta la recesión que hubo durante el gobierno de Whitlam en 1975 fue mejor que esta. Mire a lo que hemos llegado. Encima el gobierno, felizmente, fracasó en el intento de terminar con la libertad de expresión en Australia, porque la famosa ley que iba a evitar que haya misinformation, o información que al gobierno no le gustaba, en otras palabras, ha sido rechazada por el Senado. Fue aprobado en la Cámara Baja por una mayoría, pero ha sido rechazada por el Senado, y el gobierno ha decidido no continuar con la misma, no porque no quieren, sino porque no pueden. ¿No? Por lo menos es la única buena noticia que puedo darles en este sentido. La ley le hubiera impuesto una multa de hasta el 5% de lo total facturado anualmente, globalmente, a cualquier compañía como Google, Facebook y demás, que pusiera información que al gobierno no le gustaba. Ellos lo llaman to curb misinformation, pero eso es sanata, eso no lo cree nadie, eso toda información que a ellos no le gustaba. Y ahora se sabe que durante el COVID ellos censuraban información. ¿Quiere que le cuente algo más optimista? Bueno, para eso hacemos una pausa y continuamos. En Estados Unidos el presidente Trump está armando un gabinete
donde ha tenido algunas bajas ya. Mire, le voy a contar una cosa. Tuvieron que hacer que el candidato a manejar el Ministerio de Justicia tuviera que renunciar porque no iba a ser nominado por el Senado. Pero le voy a explicar las razones, porque esto es bastante interesante, porque desde afuera no se entiende bien. El tipo vive es de la Florida, donde está donde yo vivo, y dijeron que había cometido un delito porque había tenido relaciones sexuales con una chica de 17 años y que también había usado alguna vez prostitutas. Bueno, eso todo en el estado de Florida es un delito. Usted puede decir, ¿cómo puede ser un delito tener relaciones sexuales con una persona que tiene 17 años? Bueno, en Estados Unidos, en muchos estados, es un delito, lo que es absurdo. ¿Cómo realmente una persona puede ser un criminal por tener relaciones con alguien que tiene 17 años? La edad de consentimiento en muchos países es 14, en otros países es 16. 18 es una barbaridad. Pero es así. Y además, el hecho de haber utilizado prostitución, bueno, por ejemplo, en Australia eso es absolutamente legal. La prostitución está regulada, las trabajadoras sexuales pagan impuestos, tienen que pasar exámenes médicos y demás. Pero en Estados Unidos es ilegal la prostitución, excepto en el estado de Nevada y algún otro lugar que se me escapa. En la Florida, por ejemplo, es ilegal. A pesar de eso, hay trillones de prostitutas por todos lados. Eso, yo normalmente no tengo gran experiencia, pero uno fíjese por internet, se va a encontrar con acá pasa de todo. Bueno, usted fíjese la hipocresía, que donde en la Florida y en California, que son las dos capitales pornográficas del mundo, donde se produce el 90% de la pornografía mundial que se consume internacionalmente, bueno, en esos estados está prohibido tener relaciones sexuales con una chica menor de 18 años. Es absurdo. Pero son esas contradicciones que existen en este gran país. Pero es así. Entonces tuvo que bajarse. Pero en realidad el gabinete que está formando es de gente especializada. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando empiece a rodar la pelota a partir del 20 de enero. Pero por ahora la cosa pinta bien. Donde no pinta bien, otra vez tengo que contarle algo insólito. En Australia hay algo que se llama el Future Fund, o el Fondo Soberano. El Fondo Soberano es un fondo donde todos los activos del gobierno se invierten para maximizar el retorno sobre la inversión, para que en el futuro pueda haber dinero para pagar a los pensionados, Medicare y demás. El Future Fund, el Fondo del Futuro, como se llama, fue creado durante la era Howard con Costello y estamos hablando ya de antes del 2007, y funcionaba bien. Ahora el gobierno laborista ha decidido meter mano y ha decidido que los fondos de ese fondo de pensión para el futuro sean utilizados en proyectos que el gobierno va a elegir. O sea que en proyectos de realidad van a quemar la plata, porque si los proyectos fueran buenos, la gente que maneja el Future Fund los pondría allí y no en otros productos como comprando acciones de Apple, de Nvidia o lo que fuese, o Bitcoin. ¿Me entiende? Bueno, es lo que están haciendo. Están haciendo un rate de los fondos que están allí, que son fondos públicos. Es un desastre de donde quiera que lo mire. Donde quiera que lo mire. Pero cambiamos, te dije que le iba a dar buenas noticias. Le voy a dar buenas noticias. No tantas. En materia futbolística, Racing es campeón de la Copa Sudamericana. En una final muy bien disputada, le ganó 3-1 a Cruzeiro de Belo Horizonte. Jugaron en la Nueva Olla de Asunción, Paraguay. Un partido muy disputado, bien jugado además, donde Racing lo ganó de punta a punta. Empezó ganando los 15 goles con un gol espectacular, maravilloso, mírenlo, búsquenlo por YouTube, de Gastón Martirena, que yo hice un gol que a mí no se... Yo creo que yo jugué al fútbol, seguramente usted también, a mí nunca se me hubiera ocurrido siquiera intentar. Fíjese, mírelo, es un gol maradoniano, ni messiniano, maradoniano, fíjese. 5 minutos después, Adrián Martínez convirtió el 2-0, Racing se fue 2-0 al vestuario. En el segundo tiempo, a los 7 minutos, Cayo metió el descuento para el Cruzeiro. Yo pensé que se le vería de noche a Racing, pero el equipo muy guapo, fue para adelante, lo aguantó bien y cuando se terminaba el partido, el colombiano Roger Martínez metió el tercero para el delirio de los hinchas racinguistas que no ganaban un trofeo internacional desde hace 36 años. Y el equipo dirigido por el buen técnico que es Gustavo Costas
se lleva un triunfo maravilloso y es uno de los pocos equipos de Sudamérica que pueden decir que ganaron tanto la Libertadores, una sola vez en 1967, yo me acuerdo, y ahora la Copa Sudamericana en el 2024. Pasó bastante tiempo, pero algo es algo. Una noticia rara también, muy rara, decidieron en Miami que Mascherano, Javier Mascherano, el ex capitán de la selección argentina, se haga cargo de la dirección técnica del equipo, donde obviamente brilla Lionel Messi. Martino dijo que tenía que irse por problemas personales, que tenía que hacer cosas en Rosario, nunca sabré si es cierto o no, uno tiene que creerle, pero cuesta. Y Mascherano va a dirigir Miami. Mascherano no ganó nada, todo lo que hizo como técnico lo fracasó. No pudo clasificar a la sub-20 para un mundial. Después, cuando el mundial lo jugó, porque se hizo la Argentina, chocó la Ferrari y lo eliminaron en un octavo de final contra Nigeria. Fue a los Juegos Olímpicos y también se fue muy temprano, jugando mal contra Francia, en Saint-Étienne. Y no se entiende, pero lo que uno sospecha es que a lo mejor es el retorno del club de amigos que hizo que la selección argentina no ganara todo lo que hubiera debido ganar cuando Messi estaba en la plenitud de sus poderes y que recién lo hizo cuando estaba en el ocaso de los mismos. Claro, uno puede decir, bueno, Scaloni tampoco había dirigido nada, pero pero a mí me suena muy que esa historia no me cuaja. Uno mira a Mascherano y piensa que era camandulero, que era un grupo sectario. ¿Se acuerdan cómo era la selección argentina en esa época? Vamos a ver cómo le va. Le deseo lo mejor. Ojalá, veremos. Lo que sí estoy seguro es que Miami no quiso gastar mucha plata en contratar a un técnico, porque Mascherano no puede ser un técnico caro. Y creo que lo van a contratar por un valor inferior al que le pagaban a Martino, que se rumoreaba le pagaban alrededor de 1 millón por año, que para las cifras que se manejan en el fútbol no era una cifra excesiva. A mí me encantaría que me pagaran $1 millón por año por manejar un equipo de fútbol, pero nadie me va a contratar, seguramente a usted también le gustaría. Pero para lo que es el fútbol, no va a pasar. El City viene en picada, perdió 5 partidos al hilo. En el último partido el Tottenham Spurs le hizo 4, de local además, o sea, jugaron en Manchester y le hizo 4 goles. El equipo viene cansado, con muchas figuras como Kevin De Bruyne y demás apagadas. Además, el ego de Guardiola es enorme, no lo mete de entrada a Grealish, y uno sospecha fin de ciclo que está pasando también en Gran Bretaña, en Inglaterra, porque recuerden que no es Gran Bretaña, es Inglaterra el campeonato, donde el Liverpool cada vez está alejando más de su inmediato perseguidor, que es el City, ya le lleva 8 puntos, y pues le ganó al Southampton el día de ayer, o hoy, depende, como quieren, de qué lado del uso horario internacional estén. El Manchester United debutó con un nuevo técnico, pero es la misma cantinela que antes, empató 1-1 con el Ipswich y pudo perderlo también como pudo ganarlo, pero fue el mismo equipo de siempre. Yo no estaba de acuerdo en que hay un técnico que cambió a la mitad de temporada, me parece una improvisación total. Yo creo que hay que esperar que se pueda hacer una pretemporada para poder jugar un técnico de fútbol, pero bueno. Usted sabe que lo que yo pienso no es simplemente todo lo que debería ocurrir. Aquí le damos simplemente la información. Y eso es todo lo que tenemos por el momento para hoy. Volvemos en unos días más con más información, pero realmente estoy indignado por lo que ha pasado en ese gran país que alguna vez supo ser Australia. Indignado que esté en manos de gente tan poco capaz y que encima sean pero tan antisemitas y que encima los estén haciendo pasar a todos ustedes la peor crisis económica que Australia tiene desde que yo haya nacido ya hace 65 años. Espero que la estén pasando lo mejor posible. Les mando un fuerte abrazo. Será hasta la próxima.